Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo con rechazar al Hijo. Y rechazar al Hijo es lo mismo con rechazar al Padre. Estamos al borde mismo del conflicto final. Y el mundo necesita ser advertido. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas. Este movimiento es para animar a todos. Así que el mundo parece revuelto. ¿Quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe. Está sucediendo en Europa. Esto va a venir aquí. La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo. Y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todas estas cosas, pero si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte. Reparando la brecha. He titulado esta conferencia Bronce por Oro. Y vamos a empezar con una historia del Antiguo Testamento para ver si hay alguna aplicación. La apostasía de Salomón está registrada para nuestros días. La apostasía de Salomón llevó a males incalculables en Israel. Los corazones del pueblo se volvieron de la verdadera adoración a Dios y el sincretismo entró silenciosamente hasta que fueron sumidos en la idolatría, mientras que ellos mismos se consideraban fieles en todo lo que hacían. Así que en el sincretismo, adorando a Dios en diferentes maneras, introduciendo el culto a Baal y otras formas de culto, y dedicarlos a Dios, y piensas que estás en el camino correcto cuando tú en realidad estás lejos de Dios. Ese fue el problema que tuvo Israel. La Biblia predice una apostasía muy similar al final de los tiempos, cuando el pueblo de Dios será desviado del mismo modo que Jezabel dirigió al pueblo de Dios por mal camino, con la introducción del culto sincretista a Baal y a Yahvé. 1 Reyes, capítulo 11, verso 1. Pero el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras. Por supuesto, mujer en la Biblia significa iglesia. Y el rey Salomón representa la autoridad de la iglesia de Dios, además de la hija de Faraón. Ella se menciona también. Así que no solo le gustaban las iglesias antitípicas, sino que también introdujo una mentalidad egipcia. Así que la iglesia en el fin del tiempo podría tener relaciones ecuménicas, pero también podría enseñar la evolución, una mentalidad secular. Y las mujeres, los moabitas, amonitas, los edomitas, los sidonios y los hititas. Así que las iglesias hermanas, moabitas, amonitas, edomitas y las religiones extranjeras también. Así que hubo ambiente para acoger a todos. Y esta es la mentalidad que tiene la iglesia cristiana en general. Y esta es la forma de pensar que incluso amenaza con entrar en los mismos ámbitos de la iglesia de Dios. Así que el rey del norte parece que quiere poner su pie incluso en la iglesia de Dios. Pero en esta conferencia no voy a tratar tanto con la iglesia de Dios que con la iglesia cristiana en su totalidad. 1 Reyes 11:2. Naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Pero Salomón se unió a estas con amor. Él sentía que tenía que enlazarse con ellos. Así que este declive de Salomón está documentado para que podamos aprender de su experiencia. La caída fue gradual, casi imperceptible.
El pecado se nos acerca sigilosamente. Hace girar su red un hilo a la vez hasta que finalmente quedas totalmente atrapado. Salomón amó al Señor en su juventud y tomó la decisión de seguirlo con todo su corazón, y su temprano reino fue ejemplar. Leemos en el libro Profetas y Reyes: sobre todos los bienes terrenales, el rey deseaba sabiduría y entendimiento. Aquí vemos la famosa imagen de las madres y el bebé cuando él demostró su sabiduría. Él anhelaba tener una mente despierta, un corazón grande y un espíritu tierno. Y luego el Señor le apareció en un sueño y Salomón le dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has mostrado tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Dios le había preguntado: ¿qué quieres que te diera? Y él respondió: dame sabiduría para dirigir esta gran nación. Y Dios le dio mucho más. Le dio todo demás que él no pidió. Ahora pues, Señor Dios mío, tú has puesto a tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo no soy sino un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Y Dios recibió esta humildad y Dios le dio lo que quería. Y la iglesia cristiana fue así. La iglesia cristiana comenzó con tanta sabiduría, con tanto discernimiento. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con ella? Y luego Dios la llamó de nuevo a salir de la oscuridad espiritual, y el protestantismo estaba tan lleno de sabiduría y tan lleno de discernimiento. ¿Y qué pasó con él? Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pidiste para ti larga vida, ni pidiste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí he hecho conforme a tus palabras. Mira que te he dado corazón sabio y entendido. Y él fue más sabio que todos los reyes. Podría discernir todo. ¿Cómo pudo suceder que la apostasía se infiltró y él pudo caer desde esa altura? Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, entonces yo alargaré tus días. Así que las promesas son condicionales. Pero luego las cosas empezaron a decaer. Pasos hacia la apostasía. La primera cosa que sucedió: con el tiempo él obtuvo tantos elogios que su autoestima comenzó a infiltrarse. Salomón había comenzado a perder de vista el origen de su poder y gloria. Según la inclinación cobró poder sobre la razón, la autoconfianza aumentó. Tenemos que ser muy cuidadosos para que no lleguemos a ser autosuficientes. Siempre debemos recordar que sin Cristo no podemos hacer nada. Y trató de llevar a cabo los propósitos del Señor a su propia manera. Yo sé cómo hacer esto. Y así pierdes el consejo. Llegó a la conclusión de que las alianzas políticas y comerciales con las naciones vecinas traerían a estas naciones al conocimiento del verdadero Dios. Me he encontrado con esto tan a menudo en mi ministerio. No se supone que debes evangelizar así. Tienes que hacerlo diferente. Hay que relacionarte. Sé que es necesario relacionarte, pero luego ellos dicen que tienes que convertirte en su socio. Y yo pregunto: bueno, ¿ha funcionado? Bueno, todavía no. Pero si te asocias, con el tiempo tu forma de pensar se convierte en su forma de pensar. O su forma de pensar se convierte en la tuya. Y así pierdes. Así que la autosuficiencia es el primer problema.
y luego avanzas hacia alianzas nefastas, e hizo alianzas profanas con una nación tras otra. Con frecuencia estas alianzas quedaban selladas por casamientos con princesas paganas. Así que estás adoptando los principios y luego los incorporas en tu propio entorno. El tercer punto fue dejar de lado los requerimientos de Dios por los del mundo. Entonces estás en terreno peligroso. Los mandamientos de Jehová eran puestos a un lado en favor de las costumbres de los pueblos vecinos, y él comenzó a adorar en su estilo. Él todavía adoraba al Dios que conocía, pero le adoraba a su manera. Eso es sincretismo. El siguiente paso es lisonjearse a sí mismo que su sabiduría prevalecería. Pensaba, con el tiempo todos llegarían a conocer al Dios de la Biblia. Salomón se había ilusionado de que su sabiduría y el poder de su ejemplo desviarían a sus esposas de la idolatría al culto del verdadero Dios, y que las alianzas así contraídas atraerían a las naciones vecinas en estrecho contacto con Israel. Vana esperanza. Vana esperanza. El error de Salomón, al considerarse bastante fuerte para resistir a la influencia de asociaciones paganas, fue fatal. Fatal fue también el engaño que le indujo a esperar que, aunque él había despreciado la ley de Dios, otros podrían ser inducidos a reverenciar y obedecer sus sagrados preceptos. Así que este fue el decline gradual. Y pregunto, ¿no hacemos nosotros como pueblo lo mismo? El siguiente problema fue disfrutando los honores mundanos. El oro de Ofir. Las alianzas y relaciones comerciales del rey con las naciones paganas le reportaron fama, honores y riquezas de este mundo. Pudo traer oro de Ofir y plata de Tarsis en gran abundancia. Y el rey acumuló plata y oro en Jerusalén como piedras y cedro en abundancia, como los sicómoros que hay en los valles. Segunda de Crónicas 1:15. Así que se hizo rico. En el tiempo de Salomón era cada vez mayor el número de personas que obtenían riquezas, pero el oro fino del carácter se debilitó y se contaminó. Y finalmente, cuando has llegado a ser tan inmerso en todo esto, entonces empiezas a perder la confianza en la dirección de Dios. Tan gradual fue la apostasía de Salomón, que antes de que se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos de Dios. Y este fue un proceso lento e imperceptible. Cada vez más él se basó en su propia fuerza y tomaron sus propias decisiones. Y no tomó en cuenta los consejos de Dios. Y cuando llegas a este punto, la desobediencia flagrante comienza a crecer en ti. Poco a poco fue rehusando a Dios la obediencia inquebrantable que debía hacer de Israel un pueblo peculiar, y él se conformó cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes. ¿Acaso no hacemos esto en la adoración cristiana? ¿No traemos entre nosotros los que deberían estar fuera de nosotros? Si pensamos en la música y las maneras de adoración y todos estos problemas, nosotros como cristianos estamos en la misma pendiente resbaladiza. Él también tenía una ambición malsana. Una ambición de superar todas las demás naciones en poder y grandeza le llevó a pervertir con fines egoístas el don celestial que hasta entonces había empleado para la gloria de Dios. Pensamos que somos maravillosos. Y hasta pensamos que podríamos ser los grandes filántropos del mundo para conseguir de esta manera renombre. La Biblia dice que si haces tus buenas acciones, hazlos en secreto, para que tu Padre en el cielo pueda darte el honor. Poca consideración por los demás. El dinero que debería haber sido mantenido en fideicomiso sagrado para el beneficio de los pobres dignos y para la extensión de los principios de santa vida en todo el mundo, fue gastado egoístamente en proyectos ambiciosos. Él comenzó a construir y manifestar su pompa y su gloria.
Y bueno, hoy se compran los mejores terrenos a la vista. El desarrollo del carácter es despreciado. Absorto en el deseo irresistible de superar las otras naciones en la manifestación externa, el rey despreció la necesidad de adquirir belleza y perfección de carácter. La religión empieza a convertirse en una forma, una manifestación exterior. Tienes tus super cantantes y la congregación, bueno, tal vez no cantan muy bien. Vamos a llamar yo las llamo las chicas de piña. Ellas tienen esas grandes altavoces con esas cosas de piña encima y cantarán y la manifestación exterior se volverá importante. No digo que cantar bien enfrente es malo, pero cuando el espectáculo toma el lugar de la adoración correcta, entonces estamos en problemas. La benevolencia se convierte en tiranía. Una vez que tienes este tipo de poder, lo mantienes mediante tu descenso. Los enormes ingresos adquiridos a través del comercio con muchos países se complementaron con fuertes impuestos. Así el orgullo, la ambición, la prodigalidad y la indulgencia dieron sus frutos en la crueldad e imposición, y su pueblo fue privado de sus derechos. Así pasó que de este sabio y más misericordioso de los gobernantes, él degeneró en un tirano. Y al que fue una vez compasivo, la gente le temía. Y luego ya no controlaba más sus pasiones. Pasión por poder. Como protección contra la dependencia en el brazo de la carne, el Señor había advertido a los que deberían gobernar sobre Israel a no aumentar sus caballos. Sin embargo, en total desprecio a este mandamiento, Salomón tenía caballos traídos de Egipto. Ellos traían a Salomón caballos de Egipto y de todas las tierras. Y juntó Salomón carros y jinetes, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. Aquí estaba manifestando su poder, tanto que pudiera confiar en el poder y no en Dios. Y otra pasión que tuvo fue para las mujeres. Mujeres hermosas y atractivas fueron traídas de Egipto, Fenicia, Edom, Moab y de muchos otros lugares. Esas mujeres se contaban por centenares. Se rodeó a sí mismo de esas mujeres y asimiló su religión y sus rituales. Y luego fue la idolatría. Su religión era adoración de ídolos y se les había enseñado a practicar rituales crueles y degradantes. Enamorado de su belleza, el rey descuidó sus deberes para con Dios y para su reino. Profetas y Reyes, página 40. Sus mujeres ejercieron una influencia poderosa sobre él y gradualmente prevalecieron. Y ahora se entregó a la adoración de dioses falsos. Y la Biblia registra que él adoraba a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Pero él se engañaba a sí mismo que todavía estaba adorando a Yahvé y que todos los demás venían a comprender su punto de vista. De igual modo, hoy, en los concilios ecuménicos del mundo, cuando nos relacionamos con todas las mujeres que aparentemente son hermosas, las iglesias, nos engañamos a nosotros mismos, que su estilo de adoración se cambiará según el nuestro, cuando en realidad el nuestro se cambia según el de ellas. Y eventualmente tu conciencia está cauterizada y ni siquiera puedes ver más la diferencia. Así que aquí está el que rezaba, dame discernimiento, y acaba sin ningún discernimiento. El curso de Salomón llevó su castigo seguro. Su separación de Dios mediante la comunicación con los idólatras fue su ruina. Según arrojó su lealtad a Dios, perdió el dominio de sí mismo. Su eficacia moral desapareció. Se convirtió en rudo, su conciencia se cauterizó. Él incluso llegó a ser afeminado. Viviendo rodeado de ellas, haciendo lo que sus esposas querían, él se hizo semejante a ellas. Y tuvo estatuas hechas de todas esas deidades. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. En años posteriores se apartó tan lejos de la pureza
como aprobar los ritos licenciosos y repugnantes relacionados con el culto a Kemosh y Astarte. Esto es increíble. Él confundía el libertinaje con la libertad e intentó, pero ¿a qué costo?, a unir la luz con la oscuridad, el bien con el mal, la pureza con la impureza, a Cristo con Belial. No puedes hacerlo. No puedes servir a Dios y a Baal al mismo tiempo, esperando que la gente aceptará a Dios antes que a Baal. Y luego tu nobleza se pierde. Ya no puedes reflejar los atributos que Dios te llamó a transmitir. De ser uno de los mayores reyes que hayan empuñado un cetro, Salomón se convirtió en un disoluto, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y varonil, se cambió en débil y afeminado. Su fe en el Dios viviente fue suplantada por dudas ateas. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. Es un milagro de Dios que este rey dio la vuelta en los últimos segundos de su vida. Sí, la pobre, frágil naturaleza humana. Dios puede hacer poco por los hombres que han perdido su sentido de dependencia de Él. Y esta es la cuestión fundamental. Si pensamos que podemos hacerlo nosotros mismos, vamos a salir perdiendo. Y esta mentalidad de las mujeres mundanas, las iglesias mundanas, se infiltrará y tomará el control. El peligro acecha en medio de la prosperidad. A través de los siglos, las riquezas han hecho peligrar la humildad y la espiritualidad. Una vez que las iglesias se convierten en prósperas, una vez que cesa la persecución y que te conviertes en destacada y puedes ser admirada en tus túnicas, bien, entonces esto se cuela adentro. Ahí se esconde un peligro. No es la copa vacía la que nos cuesta llevar. Es la copa llena hasta el borde que debe ser cuidadosamente equilibrada. Este es un sabio consejo. La aflicción y la adversidad pueden causar dolor, pero es la prosperidad que es la más peligrosa para la vida espiritual. A menos que el ser humano esté en constante sumisión a la voluntad de Dios, a menos que esté santificado por la verdad, la prosperidad seguramente despertará la inclinación natural a la presunción. En el valle de la humillación, donde los hombres dependen de Dios para enseñarles y para guiar su paso, hay relativa seguridad. Es por esto que Dios llamó a su pueblo en el desierto, porque en el desierto dependemos de Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer. Así que, ¿cómo trata Dios este estado de ánimo? ¿Cómo le llamo para volver? Por lo tanto, el Señor levantó adversarios contra él y prometió destruir su reino. Esta adversidad puede traer a la gente a entrar en razón. Y estoy orando para que cuando el tiempo se pondrá difícil, muchas personas que ahora son como Salomón puedan entrar en razón. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Eso le dijo Dios. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Así que aquí están los adversarios que fueron elevados en contra de Salomón. Y es interesante que eran familiares, personas cercanas, extraños y hombres de confianza. Así que tuvo problemas por todos lados. Ellos eran Hadad, el edomita, que había huido a Egipto cuando Joab mató a todos los varones de Edom, e hizo una alianza con el rey de Egipto, y se casó con la hermana de la esposa del faraón. Así que se convirtió en familiar de Egipto. Y como tal tenía algo de poder detrás de él. Y volvió a Edom después de la muerte de David para hacer una espina en el costado de Salomón. El segundo adversario era Rezón, que reinó sobre Siria. Y el tercero fue Jeroboam,
el efraimita que se rebeló contra él, y más tarde gobernó sobre las 10 tribus que fueron arrancados del reino de Salomón. Esto fue después de la época de Salomón. Es interesante que el nombre de la madre de Jeroboam era Zerúa, y significa leprosa, y es un símbolo del pecado. Así que el reino fue arrancado de su linaje en la época de su hijo, pero Dios había prometido que esto iba a pasar. La pregunta es, ¿por qué permite Dios esto? 1 Reyes 11:33. Por cuanto me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemosh, dios de Moab, a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Si practicas el sincretismo, este será tu grupo. La historia nos dice que Salomón intentó matar a Jeroboam, pero este se escapó en Egipto, donde se alió con el faraón Shishak. Él volvió después de la muerte de Salomón e intentó hacer las paces con Roboam, pero sabéis la historia. Roboam escuchó el consejo de los jóvenes, rechazando el consejo de los ancianos, y decidió poner más carga sobre su pueblo. Así que el reino le fue arrancado. Así que escuchando el consejo de los jóvenes, él duplicó el yugo sobre el cuello de Jeroboam. Pero Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero mi pueblo me ha olvidado, están quemando incienso a las vanidades, y éstas le han hecho tropezar en sus caminos, desviándoles de las sendas antiguas, para que caminen por sendas por camino no preparado. Así que si queremos acercarnos a Dios, tenemos que volver a las sendas antiguas. Y no tenemos que seguir el curso de la historia, es decir, la historia de David y Salomón y Roboam. Jeroboam no solo tomó 10 de las tribus con él, pero él intentó impartir solemnidad a un falso sistema de adoración para falsificar la realidad. Y eso fue un constante motivo de conflicto. 1 Reyes 12:26, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Tenía miedo que los que él había separado seguirán los mandatos bíblicos de ir a Jerusalén y luego regresarían a la casa de David. Así que detuvo eso y lo impidió mediante la creación de un sistema falso y un altar falso. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, entonces el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Así que tomó consejo e hizo los 2 becerros de oro, y construyó un altar. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso al uno en Betel, y al otro lo puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno, aún hasta Dan. Así que aquí está la religión falsa, y todo el Israel es desviado por mal camino. La interesante historia del profeta que reprendió y profetizó contra el altar falso se registra en Primera de Reyes 13:4, cuando al rey se le secó la mano que extendió hacia el profeta. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Y la mano que había extendido contra él se le secó, de manera que no pudo volver hacia sí. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Es interesante que cada vez que la apostasía penetra en la nación de Israel, Dios envía un profeta y todo va bien por un tiempo, y luego se deslizan justo hacia abajo. También es interesante que este mismo altar es el que más tarde profanó Josías, y vamos a ver eso en otra tipología más adelante. Y su mano que había extendido contra él se secó, así que no podría volverla hacia sí. Jeroboam se llenó de un espíritu de desafío contra Dios
y extendiendo su mano desde el altar, gritó, «¡Prendedle!». Y Dios inmediatamente le reprendió. Así que hay momentos cuando Dios interviene milagrosamente en la apostasía, pero no ayudó a largo plazo, porque con el tiempo todos se apartaron y todos fueron llevados en cautiverio. Y luego el rey apeló al profeta para interceder, y el hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Leemos en el espíritu de profecía que el esfuerzo de Jeroboam por impartir solemnidad a ese altar y a ese falso sistema de adoración fue un fracaso total. No tuvo éxito. No puedes adorar a Yahvé y a Baal a la vez. ¿Cómo es posible que con toda esta información a nuestra disposición, el enemigo todavía puede introducir sus falsas enseñanzas, su falso sistema de adoración en la iglesia cristiana e incluso en la iglesia del remanente final de Dios? El Señor procura salvar, no destruir. Él se deleita en rescatar a los pecadores. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del malvado. Mediante advertencias y súplicas, Él llama al descarriado dejar sus maldades y volver a Él y vivir. Él da a sus mensajeros escogidos una santa audacia, para que quienes escuchan puedan temer y ser traídos al arrepentimiento. Y luego relata la historia de ese mensajero que amonestó justo al rey. Y puede que es lo que debe hacerse en este tiempo también, porque existen muchísimos reyes hoy que adoran al altar de Jeroboam. El reino de Roboam es también interesante en su tipología. Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. 1 Reyes 14:21. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Su madre fue Naama, amonita. Naama significa agradable, pero ella era una extranjera. Así que no tuvo los principios del pueblo de Dios. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y provocaron su celo. Y pasó la misma cosa, y Dios intervino y les amonestó. Construyeron lugares altos, pusieron imágenes allí, e incluso permitieron a los sodomitas entrar en su sistema de adoración. Así que incluyeron los derechos paganos de adoración sodomita, incluso en el culto a Yahvé. ¿Hasta dónde se puede caer de la realidad? Esta es la imagen del Consejo de los Ancianos que se negó a escuchar, a pesar de que Salomón había anhelado preparar la mente de Roboam, su sucesor elegido, para afrontar con sabiduría la crisis predicha por el profeta de Dios. Él nunca había sido capaz de ejercer una fuerte influencia modeladora para el bien de la mente de su hijo. Él tenía el carácter de su madre, la amonita, el sello de un carácter vacilante, y condujo al pueblo en apostasía. Y la apostasía final es tipológica. Leemos en 2 Crónicas 12:1, y sucedió que cuando Roboam se fortaleció y afirmó el reino, abandonó la ley del Señor, y con él todo Israel. Por lo tanto, si un grande y preeminente líder toma una decisión, ¿por qué tanta gente le sigue ciegamente? Esto es una gran pesadilla en el cristianismo. Y sucedió que en el 5º año del rey Roboam, Shishak, rey de Egipto, subió contra Jerusalén por cuanto se habían rebelado contra el Señor. Y vino con ejército poderoso y con miles de jinetes y con muchas naciones. Y tomó las ciudades fortificadas. Entonces vino Semaías, el profeta, a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Shishak. Tenían miedo. Y luego se arrepintieron y Dios permitió a Shishak vencer,
pero no destruirlos de manera completa. Se humillaron a sí mismos. Cuando el Señor vio que se habían humillado, dijo: no voy a destruirlos, sino les concederé cierta liberación. Empero serán sus siervos. Y tuvieron que servir a los egipcios. Al 5.º año del rey Roboam, subió Shishak, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa real, y tomó todo. Se llevó también todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Así que se llevaron la gloria del templo. Todo el oro fue retirado y fue llevado a Egipto. En lugar de ellos, hizo el rey Roboam escudos de bronce y los confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Y cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían después en la cámara de los de la guardia. Pero a lo largo de su reinado tuvo conflictos. ¿No es interesante que él tuvo mejor cuidado con los escudos de bronce que lo hizo con los escudos de oro? Así que él hizo esos escudos de bronce y luego se les dio a los jefes de la guardia, que tenían que cuidar esos escudos, y después de exponerlos, luego se tenían que encerrar y ser protegidos. Lo mismo pasa con nosotros. A veces estamos contentos con escudos de bronce más que con escudos de oro. Y a veces hacemos tanto alarde de nuestros escudos de bronce, cuando en realidad lo que tenemos es una religión de segunda mano y que podría ser de oro. Temo que esto es lo que pasa en el mundo cristiano. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado. Una triste historia. El Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras exhalan mirra, aloe y casia. Desde palacio de marfil te han alegrado. Hijas de reyes hay entre tus mujeres ilustres. A tu diestra está la reina en oro de Ofir. Esta es una referencia a Cristo Jesús. Esta es su novia. Esas mujeres son las iglesias, y Salomón fue un tipo del gran antitipo, Jesús el Cristo. Por supuesto, las iglesias que reciben a Cristo Jesús son rectas, pero su novia está en oro de Ofir. No tiene vestidos de bronce. Ella tiene la verdadera religión de corazón, la justicia de Cristo. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Él es tu Señor, póstrate ante Él. Si queremos adorar a Dios, el bronce no es suficientemente bueno, aunque hagamos pompa y gran parada con él. La novia de Cristo está cubierta con oro de Ofir, el símbolo de la justicia de Cristo. El bronce no le cuadra, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Nuestra fe no se basa en otra cosa que Jesús y su justicia. Y nuestra fe debe basarse en la palabra de Dios, porque si así dice la palabra, entonces así es. Pero nos inclinamos a poner escudos de bronce, donde por la fe esos no deberían existir. La Biblia utiliza estas palabras tristes en el caso de Roboam, y todo Israel con él. Es tan difícil comprender por qué la apostasía es tan popular. Y sucedió que cuando Roboam fortaleció y afirmó su reino, abandonó la ley del Señor, y todo Israel con él.
La extravagancia del reinado de Salomón durante su apostasía le llevó a agravar a la gente en gran medida. Si Roboam y sus inexpertos consejeros hubiesen comprendido la voluntad divina con referencia a Israel, habrían escuchado, habrían tenido este discernimiento. Si él hubiera orado por el discernimiento como su padre había orado por el discernimiento, podría haber hecho lo correcto. La pluma inspirada ha trazado el triste récord del sucesor de Salomón como uno que falló en ejercer una fuerte influencia de la lealtad a Jehová. Él fue testarudo, fue confiado y obstinado. Estos son los problemas que surgieron. Yo te aconsejo que de mí compres oro. Una y otra vez la Biblia resalta esto. Y para que podamos distinguir entre bronce y oro, necesitamos discernimiento. Tenemos que entender cuándo es una doctrina, cuándo es un estilo de adoración, cuándo es una teología, cuándo es una escatología, cuándo es bronce y cuándo es oro. Porque tenemos que comprar oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas, la justicia de Cristo, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Qué tristes, qué llenos de significado las palabras, y todo Israel con él. El pueblo a quien Dios había escogido para estar como una luz en las naciones alrededor, se apartaron de su fuente de fuerza y trataron de llegar a ser como las naciones alrededor de ellos. Así como con Salomón sucedió con Roboam. La influencia del mal ejemplo llevó a muchos por mal camino. No tenemos que leer toda la cita, sino la esencia de la cuestión, la gravedad del asunto. Con la división del reino al principio del reinado de Roboam, la gloria de Israel empezó a desvanecerse para que nunca más sea recuperada en su plenitud. A veces, durante los siglos que siguieron, el trono de David fue ocupado por hombres dotados de valor moral y previsión, y bajo la dirección de estos soberanos, las bendiciones que descendían sobre los hombres de Judá se extendían a las naciones circundantes. A veces, el nombre de Jehová fue exaltado por encima de todo Dios falso y su ley se guardó en reverencia. Y otras veces nuevamente ocurría lo contrario. Esta es la historia de Israel. ¿Y cuál es su aplicación? Leemos en Servicio Cristiano, página 39. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor de prohibición o condenación. Pecados graves y jactanciosos se manifiestan entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo. Hacemos lo correcto. Y que la paz y prosperidad espiritual están en todos sus contornos. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Él amó a las mujeres del faraón y a las princesas de Egipto. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta la incredulidad respecto a los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquier. Satanás quiere que esto ocurra así. Noten esta cita del deseado de todas las gentes. El gobierno bajo cual vivió Jesús será corrompido y opresivo. Por doquier había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. Por favor, noten esto. El Salvador no intentó hacer reformas civiles. No atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder.
El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consiste en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debe alcanzar a los hombres individualmente y debe regenerar el corazón. Si nos libramos del mensaje del Evangelio, que puede regenerar el corazón, estamos en problemas. Si nuestro Evangelio se desvía hacia un Evangelio de justicia social, la corrección de deficiencias sociales y de desigualdad social, pues entonces estamos luchando del lado de Roma y no en el lado de Jesucristo. No digo que no debemos estar preocupados por estas cuestiones. Jesús estaba preocupado por estas cuestiones, pero ese no fue su evangelio. Su evangelio fue un evangelio individual, que había de llegar al corazón individual. Hoy el rey del norte tiene sus tentáculos en todas partes. Si pensamos que el mundo protestante es en alguna manera salvo del rey del norte, entonces tengo noticias para ustedes. Y esta declaración que leímos, de que él plantará sus tiendas incluso en Jerusalén, da miedo. Eso significa que su mentalidad existe incluso entre el remanente de Dios. Él ha creado tantas estructuras, tantas organizaciones de fachada y afiliaciones que sería imposible desenredarlas. Necesitamos conocer el Evangelio, necesitamos saber de qué trata para que podamos distinguir el bronce del oro. Nuestra fe debe estar arraigada en Jesús y su verdad, y tenemos que descansar en Él, y Él pronto vendrá para separar las ovejas de las cabras. Esta es una decisión final. Esta es una cuestión importante. La gente cree que las mujeres por ahí están bien, siempre y cuando vienen de los amonitas, de los moabitas o edomitas, al menos son relaciones de hermanos. Tienen un poco de sangre de Abraham en ellas. Las iglesias hermanas están bien, son protestantes. Seguramente podemos servir de enlace con el protestantismo. No debería haber ningún problema con eso. Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que está sucediendo en el mundo protestante. Este es Norman Geisler, y este es un artículo interesante. Los jesuitas engendran jesuitas. Norman Geisler de Veritas y Calvary Chapel Bible College son dos colegios bíblicos. Estas universidades que están siendo presentes en todo el mundo, los protestantes creen que los evangélicos están en el control de estas cuestiones. Norman Geisler, autor de la Declaración de Chicago de 1978, formulada después del doctorado en la Escuela Jesuita Universidad de Loyola, es el fundador del Seminario Evangélico Veritas y fundador de la Sociedad Internacional de Apologética Cristiana. Todos sus miembros directivos de Veritas son también pastores del Calvary Chapel o portavoces o miembros del consejo de otras organizaciones de Calvary Chapel. Puede parecer que hay grupos distintos, pero en realidad ellos son los mismos y ellos están al cargo. Aquí está la Sociedad Internacional para la Apologética Cristiana, expresidente el Dr. Norman Geisler, doctorado en la Universidad de Loyola, profesor distinguido de Teología y Apologética al Seminario Evangélico Veritas. Este es su web personal, donde tienen sus títulos. Aquí hay otro, el Seminario Evangélico del Sur. Estos son para los evangélicos, no son romano-católicos. Fue fundado en 1992 por Ross Rhodes, ex evangelista y pastor del Calvary Church. Hay polinización cruzada aquí. Detrás de las escenas gobiernan los mismos poderes. El Seminario Evangélico del Sur no solo promueve teología y agendas jesuitas, pero también tiene algunos profesores que vienen de escuelas jesuitas. ¿Quién está entrenando el mundo?
Estamos aceptando bronce por oro. El protestantismo ha perdido su ancla. Geisler también participa con el Colegio Bíblico Calvary Chapel, promoviendo la apologética bíblica basada en la razón, no basado en la Biblia. Está involucrado en la lucha contra los ministerios sectarios y promueve la cooperación católico-evangélica. Esta gente trabaja detrás de las escenas. Aquí están los libros de Geisler. Líder evangélico educado por los jesuitas, el papel de Geisler en destruir el cristianismo evangélico en América. Un artículo escrito por Rick Frederick en enero de 2008. Siempre me gusta tener estos artículos para mostrar que hasta las piedras claman, incluso las piedras. Estos son los propios evangélicos que observan lo que está sucediendo. Y Dios tiene a su gente en muchas iglesias por ahí, y esta gente está preocupada. ¿Qué escribe? Con solo observar la contraportada del libro y hacer un poco de investigación sobre los nombres de los que recomiendan este libro, debería decir mucho. Basta con ver a todos los jesuitas y la conexión con los jesuitas y sus agendas, y recuerden que Geisler obtuvo su doctorado en la Universidad Jesuita de Loyola. Si bien esto puede no molestar a algunas personas, hay mucho más a considerar. No hace falta decir que me doy cuenta ahora de las agendas de los líderes evangélicos como Billy Graham, Jack Olson y Geisler ha tenido en los últimos años, y por qué las cosas salieron como los vemos, fue muy inteligente y funcionó. Hay gente por ahí afuera que lo comprende, pero la gente de dentro dice, oh, los jesuitas ya no juegan ningún papel, olvídalos. Rick Frederick continúa. Un último ejemplo es Frank Beckwith. Él fue el presidente de la Sociedad Teológica Evangélica. Evangélico. Él era el presidente, aparentemente no católico, y renunció para regresar al romano catolicismo. Así que vienen y hacen su trabajo y luego se van. Y las personas que quedan han sacrificado su oro y abrazado el bronce. Y pulen el bronce y lo exponen fuera para presumir y dicen, miren aquí, tenemos oro hermoso. No es bronce. ¿No han ocurrido este tipo de cosas muchas veces antes? Ellos pretenden ser evangélicos, son elevados hasta las altas esferas y luego muestran sus verdaderos colores después de hacer el daño. Pero observe lo que el actual presidente de esa universidad tiene que decir en la introducción acerca de esas personas y su defensa de la fe. Él pregunta, ¿por qué la gente viene tan lejos a una escuela de este tipo? Y dice, para entrenarse con algunos de los mejores apologistas y maestros de la Biblia del país para evangelizar al mundo y defender la fe cristiana histórica. ¿Cuál fe cristiana histórica? Debe ser la católica. Sin embargo, ¿no son al menos algunos de estos hombres empujados por la fe romana? Estas son las piedras que claman. Y uno puede finalmente reunir todo claramente. Aquí el presidente simplemente regresa. ¿No hemos visto esto tantas veces? ¿Dónde está apologética cristiana de la Seminario Evangélico del Sur? ¿Qué pasó con defender la fe contra el mayor enemigo? Como he escrito en otra parte, la mejor manera de vencer a la oposición es crearla y controlarla. Esto es brillante. Creo que esta fue una declaración brillante. Así que vas creando la oposición, pero en realidad tú la controlas. No existe oposición. Todo es un ardid, todo es una mentira. Palabras del presidente Dr. Alex McFarland. ¿Por qué han llegado cientos de estudiantes de todo Estados Unidos y otros países al Seminario Evangélico del Sur? Porque pueden conseguir algo aquí, lo que no hay en ningún otro lugar, la formación bajo algunos de los mejores apologistas, maestros de la Biblia del país para evangelizar al mundo y defender la fe histórica. Lo hemos leído antes. La fe católica. En solo unos pocos años, el Seminario Evangélico del Sur ha capacitado a estudiantes de todo el país y alrededor del mundo. Así que la gente viene de todas partes del mundo. Ellos van a estos colegios evangélicos, entre comillas, regresan, se convierten en mentores en sus iglesias. ¿Y qué tipo de filosofía tienen? Bronce.
no oro. De hecho, los mejores teólogos y apologistas de todo el país vuelan a Charlotte para ayudar a entrenar una generación futura. ¿Quién está entrenando el mundo cristiano de hoy? Otro jesuita para otro evangelio. ¿Qué tienen en común Bill Bright del campus Cruzada por Cristo, Billy Graham de Asociación Evangélica, Tim LaHaye, fundador de Concilio Político Nacional, coautor de Dejados Atrás, Abandonados, la película, y Chuck Smith? Los que ponen estas preguntas son personas del mundo evangélico, y creo que es correcto que nos fijamos en ellos. Todos ellos han beneficiado económicamente de Nelson Bunker Hunt. ¿Quién es Nelson Bunker Hunt? Ahí está. Y todas las organizaciones que se asocian con él. Nelson Bunker Hunt es un magnate de los negocios famoso por tratar de hacer una carrera de plata y un equestrian. Y algo que hemos descubierto recientemente, un jesuita de la Orden de San Lázaro de Jerusalén. Así que toda la serie Dejados Atrás, todo esto, toda esta teología de izquierda, de derecha y centro, todo que está siendo tragado por los evangélicos, está controlado por los jesuitas. Nelson Bunker Hunt está en el Consejo de Política Nacional, CNP. Vamos a ver más de eso ahora. Presidente ejecutivo de CNP, ejecutivo superior de CNP, ejecutivo del CNP de 1988, heredero de la fortuna del Hunt Oil Company, financiador de CNP, CBN, GBS, etc. Cualquier sea el nombre de estas organizaciones, los jesuitas tienen sus dedos metidos en el pastel. Wallace Johnson, fundador de Holiday Inns, organizaciones financieras, organizaciones religiosas, trabajó con y financió el campus de Bill Bright Cruzada para Cristo, donando $15,5 millones. Tuve una serie de encuentros con el campus Cruzada por Cristo. He predicado en la Universidad de Ciudad del Cabo y he predicado conferencias sobre creación y evolución. ¿Y quiénes serán los más grandes opositores de estas conferencias? Yo me imaginaba que el Departamento de Zoología y los geólogos serían los mayores opositores. No, los partidarios del campus Cruzada por Cristo fueron los mayores opositores, porque tenemos que aceptar la evolución. Tenemos que renunciar al oro, tenemos que abrazar el bronce. ¿Hacen algunas de nuestras propias instituciones lo mismo? En 1967, Hunt formó el Frente Mundial de Liberación Cristiana como un frente encubierto del Campus Crusade, el cual se dividió y se convirtió en un ministerio de liderazgo en el movimiento del pueblo de Jesús. ¿Quién está detrás de estos movimientos? Estas no son conjeturas, es realmente lo que sucede. Y con todos estos millonarios que hemos visto, todo el dinero que había recaudado para el CNP actualmente es miembro del Consejo de Política Nacional. Ahora, aquí está el Consejo de Política Nacional. Me gustaría saber quiénes son estas personas. ¿Tienen alguna influencia? ¿Tienen algo que decir funcionando con el dinero de los jesuitas? La Fundación CNP fue fundada en 1981 como una organización educacional sin fines de lucro por el reverendo Tim LaHaye de la Mesa Redonda Religiosa, que también fue el primer presidente del CNP. LaHaye es motivador político de la derecha evangélica y autor de la serie Dejados Atrás. Así que esa es la teología que alimenta el mundo hoy en día. Esa teología que mira a la Jerusalén literal. Los directores originales, como se indica en los artículos de CNP, de incorporación, fue completado con el secretario del Estado de Texas, Howard Phillips, activista conservador de toda la vida. Y se puede ver en los nombres. No tenemos que entrar en todos los detalles, pero vamos a ir a la página web del Observador Federal, que nos dice: vestido en secreto desde su fundación en 1981, el CNP es un virtual quién es quién en la extrema derecha. Entre sus miembros figuran operativos de derechos de Washington y políticos, sus financiadores y su brazo ultra religioso. Y debido a que las reglas de CNP establecen
que las reuniones están cerradas a los medios de comunicación y al público en general, nuestra lista de miembros es estrictamente confidencial y no debe ser compartida fuera del consejo. La gran prensa sabe prácticamente nada acerca de ellos. Ni siquiera saben quiénes son estas personas. Los primeros miembros directores del CNP fueron descubiertos por investigadores emprendedores. Tenemos algunos nombres. Sin embargo, estos revelan que el liderazgo inicial fue de hecho también representado en el Consejo de Relaciones Exteriores. Así que esto tiene que ver con grupos de reflexión del gobierno, estableciendo un nuevo orden mundial. Y todas estas organizaciones están controladas ¿por quién? Por los jesuitas, por los caballeros de Malta. La organización misma de los globalistas a que el CNP iba a ser una alternativa conservadora. Así que crearon una organización supuestamente opuesta a la que de donde salieron. Así en el primer consejo había no menos de 3 y posiblemente más los miembros del CFR. Gilder, consejo director; Teller, consejo director; Van der Yacht, consejo director. Muchos de los miembros del más alto rango del CNP también pertenecen a los caballeros masónicos de Malta. ¿Quién tiene el control? Es Roma. Y nosotros estamos ciegos. Y vemos artículos incluso en algunas de nuestras revistas que dicen dejar a Roma en paz. ¿Cómo podemos dejar a Roma en paz si ella es parte de la profecía? Así que la lista de miembros es un verdadero quién es quién de los políticos, la Reserva Federal, miembros del CFR y numerosas otras sociedades. Aquí hay otra página web, Spiritual Directors International. Si vas a la página de Spiritual Directors International, encontrarás que su grupo de revisión se compone de protestantes, católicos, incluyendo un número de jesuitas y rabinos. Esta es una comunidad muy erudita, comprometida con el avance de ¿qué? De la dirección espiritual en todo el mundo. Los miembros son personas de muchas naciones, muchas religiones. SDI ofrece programas y prácticas para apoyar la dirección espiritual. Ellos promueven audición sagrada, la dirección espiritual y el acompañamiento espiritual. Y todas estas cosas. ¿Se introduce esto en la cúpula de cada denominación cristiana, incluyendo la iglesia remanente? Así lo creo. Está allí, está vivo y está dirigido por los jesuitas. Una vez más, me gusta cuando las piedras empiezan a clamar. Porque entonces no soy yo el que diga eso. Estas son personas del sistema. Ellos observan lo que está sucediendo en sus instituciones. Hay cristianos por ahí, quiero decirles, que son mejor informados que los que deberían ser informados. Y realmente quiero compartir esto con ustedes. Porque esta persona estuvo estrechamente relacionada con Willow Creek, donde cientos de pastores son enviados a la formación y vuelven con su formación de Willow Creek y se lo llevan en todo el mundo protestante, incluyendo el pueblo de Dios del fin del tiempo. Y vienen y predican un evangelio que perturba la mente. Vamos a ver qué opinan los de adentro, personas que no son de nuestra fe. Maria Fairchild, una activa participante en Willow Creek, escribió un artículo en el que analiza el estado de Willow Creek y sus enseñanzas. El artículo dice: no más protestantes. Willow Creek infiltrada por un movimiento Quaker místico llamado Renovare. Ella escribió esto en 2003, pero los aspectos que ella discute son igual de relevantes hoy en día como lo eran entonces. La espiritualidad no es cristianismo. Es una buena introducción para un artículo. La palabra escrita de Dios da a los cristianos orden y dirección en la vida y cómo adorar juntos. Dios define la verdad con su palabra. Es objetiva, fidedigna y suficiente. Quiero que piensen en esta mujer y en lo que ella dice. Y luego quiero que piensen en el pueblo de Dios cambiando oro por bronce.
después de haber enviado aún centenares de pastores a estos mismos institutos de formación. Testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Luego ella dice, la fe cree que si yo obedezco a Dios, todo saldrá bien al final. Si obedecemos la palabra de Dios, Dios cuidará de los resultados. El evangelismo ecuménico aboga por la infiltración de las denominaciones y organizaciones liberales en lugar de la separación de la incredulidad liberal y error. Esto es bastante claro. Dios dice salir, y parece que esta organización en la cual estamos tan involucrados dice, no, vayamos juntos. La Biblia llama a la separación de la incredulidad y de la mundanalidad. Mientras que la Iglesia ha mantenido sus estándares de separación, ella ha sido maravillosamente bendecida por Dios. Cada vez que ella ha comprometido esos estándares e hizo alianzas impías con los incrédulos, su fuerza espiritual se ha debilitado, ha resultado confusión y ha amenazado el caos. Sucedió en la historia de Israel. La historia sirve como un tipo para nuestro tiempo. Lo estamos viendo ahora. Ella escribe, se está enseñando la aceptación de tradiciones de otras religiones. Y eso es lo que hizo Salomón. La última moda para las mujeres eran temas igualmente preocupantes. Técnicas de meditación y de escrituras y tradiciones de los jesuitas, los Quakers y la Iglesia Negra se están mezclando con las ideas de las escrituras y de la nueva era. Ella incluso advierte contra la lección divina, la lectura divina, donde la Biblia se convierte en una herramienta espiritista, donde balbuceas palabras sin tomar nota del contenido, cuando la lectura se convierte en fundamental, en lugar de comprensión de lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver más adelante que Papa está propagando esto a gran escala. Bueno, voy a hablar de estas cosas más tarde. No estoy de acuerdo con estas meditaciones y con las oraciones de respiración. La he advertido. Ella estaba advirtiendo a una profesora de otro curso que esta forma de meditación podría abrir a la gente hacia un espíritu equivocado y a escuchar voces. Un indicador de la falsificación de la fe que no trae la conversión es un deseo de ser salvo del castigo del pecado, pero no del pecado mismo. Esta es una piedra clamando. Otros indicadores incluirían un deseo por la bendición de Cristo, pero no el deseo de una relación con Él, y el deseo por el don de la vida eterna, pero no con las manos vacías de la fe. Más indicadores de la falsa fe incluirían un deseo por Cristo como un sacerdote para procurar el perdón y la paz, pero no como un profeta para instruirlos o como un rey para gobernar sobre ellos. Lo he dicho cientos de veces. La gente quiere un salvador, pero no quieren un rey. Ellos quieren ser salvados, pero no quieren obedecer. Y por último, un deseo de Cristo que sea sometido a los términos de sus tradiciones religiosas y filosofía inflexible. La Biblia nos dice, nosotros no sabemos cómo orar para pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26, 27. Recuerden a Jesús siempre orando y sirviendo según la voluntad y el propósito de su Padre en cada ocasión. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ella cita las Escrituras. 1 Juan 5, 14, 15. Y al orar no uséis vanas repeticiones. Estas personas saben esto, y sin embargo lo hacen. Estoy asombrado ver cómo esto llega justo entre nuestras filas. Es increíble. Y a los niveles altos. Porque piensan que por sus palabrerías serán oídos. Y cita Mateo 6, 7, 9. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Cita Romanos también. Me honran en vano. Mateo 15, 9. Y luego ella dice, los escritores y los líderes promovidos por este movimiento son de los consejos mundiales.
Y luego dice que promueven a Richard Foster y a Tilden Edwards, fundador y director de Shalom, y promueven a Palmer, y los jesuitas promueven exactamente los mismos escritos. Por lo tanto, ¿quién ha infiltrado estas organizaciones? Ignacio de Loyola. Y ellos lo promueven. En uno de los momentos más sangrientos de la historia de la humanidad, los jesuitas fueron probablemente los más crueles y feroces y justificaron la tortura y el asesinato por la Iglesia. Los ejércitos espirituales de Ignacio de Loyola fueron utilizados por los jesuitas y llegaban en trance y levitación. Ella cita lo que hacían y dice, ¿por qué citan a estos escritores si nos dicen estudiar esto? George Fox, fundador de Madres del Feminismo Quaker. La historia de una mujer cuáquera en América con Margaret Hope Bacon. Y cita todo eso. Tal vez por su devoción hacia su madre muy docta y enseñada, él formó un fuerte movimiento igualitario y estableció mujeres predicadoras, mientras tuerce las escrituras para dar sentido a su experiencia, entre comillas, y para explicar sus decisiones contrarias a las escrituras. Y luego cita a Gilbert Bilezikian y dice, los igualitarios afirman que las mujeres deben ser pastores, ancianos y co-líderes en la familia. Ellos tuercen las escrituras al igual que George Fox para hacer esto posible. Y esta es una mujer que escribe. Se trata de una mujer evangélica que escribe sobre una organización, Willow Creek. Ella toma todos estos puntos y dice que la iglesia quitará el oro y lo va a reemplazar con bronce, que van a exponer con orgullo y pondrán bajo vigilancia, traer de nuevo en gran desfile y dirán, adoración, queremos bronce por oro. Y toda esta gente, la formación espiritual, todo eso es parte del mismo programa. Ella escribe sobre los jesuitas y dice, Ignacio de Loyola y los jesuitas. A medida que su conciencia le preocupaba profundamente, él decidió ganarse la salvación a través del servicio obediente a la Iglesia de Roma y el Papa, en vez de aceptar la oferta gratuita de salvación de Cristo. Muy pronto él planeó traer a los católicos convertidos al protestantismo de vuelta a la Iglesia romana, que él creía que era el reino de Dios en la tierra. Y este es un punto importante. Alrededor de 1550, los jesuitas comenzaron a infiltrarse en cada religión y denominación. Su trabajo consistía en infiltrar y destruir iglesias distintas de la iglesia madre. En poco tiempo, los jesuitas se habían convertido en maestros y profesores de universidades de toda Europa. Con el tiempo comenzaron sus propias escuelas, colegios y universidades. Y se hacen pasar por evangélicos. Acabamos de ver algunas de estas cosas. Ellos vieron la educación como una forma de servir a la iglesia, fortaleciendo a las personas que ya eran miembros y reclamar a los que se habían vuelto protestantes. La iglesia romana seguía convencida de que era el reino de Dios en la tierra. Tenemos que mirar esa teología. Y vio a la reforma protestante como una amenaza a ese reino. La iglesia decidió recuperar lo que había perdido y poner a todo el mundo bajo su dominio religioso definitivamente. Ellos todavía se infiltran en las iglesias de hoy. Esta es una escritora evangélica. Ellos también infiltran muchos institutos bíblicos, seminarios de todo el mundo e impiden la enseñanza de la plenitud de la palabra de Dios. La educación fue y es utilizada para alcanzar a otros y fortalecerse a sí mismo y a su seña de identidad, que es el fin justifica los medios. Bronce por oro. Somos tan ingenuos. Creemos que el mundo ha cambiado, creemos que las iglesias han cambiado. Tratamos de abrazar a las mujeres y aceptar el Egipto, pero en realidad aceptamos el bronce. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Y sucederá que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, Deuteronomio 31, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si las meditas en tu mente, en medio de las naciones donde el Señor tu Dios te haya arrojado, y volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz en todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti.
creo que ha llegado el momento para empezar a hablar directo de estos temas. E incluso si se produce un zarandeo, el testimonio directo que se nos dice causará el zarandeo. Por lo tanto, vamos a poner nuestra fe en Dios. Estemos firmes a favor de la palabra de Dios y vamos a aceptar que cuando la Biblia dice que los reyes del mundo darán su autoridad a la bestia, es exactamente lo que va a suceder, a pesar de lo que alguien pueda decir. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Amén.